Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Unión Industrial de Córdoba nuevamente por invitarme. Siempre que me invitan digo que tienen mala memoria, ¿no? Pero bueno, así que por suerte la tienen. Un poco la idea de la presentación es tratar de mirar cómo están los temas de competitividad, cómo está la dinámica de competitividad básicamente en Argentina y tratar de hacer una mirada de los últimos años, cuáles son los temas, me parece, más importantes en los cuales hay que centrarse y cuáles han sido algunos de los temas que de alguna manera nos han impedido poder mejorar la competitividad y tratar de mirar ese entorno dinámico para la firma y después tratar de entrar a ver qué es lo que hay que hacer en el corto y en el mediano plazo como para de alguna manera adaptarse a estos cambios que estamos observando. Así que bueno, vamos a tratar de bucear un poquito por eso. Esta es un poco la agenda en la cual voy a ver, una mirada de los últimos 30 años y lo que yo de alguna manera denominamos la estrategia fallida en términos de mejoras de empleo, de competitividad, de crecimiento de la economía. Tratar de ver qué es lo que pasó en el último año y medio, hacia dónde de alguna manera el gobierno está dirigiendo la estrategia sobre la cual basar y en ese sentido cuáles son los cambios que se están dando en el entorno y a partir de ahí ver cómo debería posicionarse la industria en este nuevo escenario, digamos, cómo están los distintos sectores, hacia dónde de alguna manera se están orientando, cuáles son los desafíos que están presentando y a través de ahí esto que les decía, un poco cómo ubicarse en ese entorno, gestionando la transición y por otro lado cómo trabajar en la competitividad micro básicamente para el mediano plazo. Así que vamos a hacer un breve repaso de estas cuestiones. Si uno mira la economía argentina en los últimos 30 años, nosotros hicimos un trabajo que más o menos toma desde el 83 en adelante, tratando de ver qué es lo que había pasado en esta, por llamar así, en esta nueva etapa de lo que fue la democracia. Y lo primero que uno encuentra es que Argentina en todo este periodo ha tenido un bajo crecimiento, un crecimiento muy bajo y muy volátil y no solo, digamos, en términos mirado absolutos con respecto a la economía argentina, sino comparado con los países de la región. En esta idea tratamos de compararlo con el resto de los países. Ha sido el país de mayor volatilidad. Fíjense que en promedio casi una recesión cada 2 años y medio. El crecimiento ha sido muy bajo, también más bajo básicamente que el de la región. Si uno toma el PBI, el crecimiento del PBI per cápita, todavía el crecimiento es mucho más bajo, porque de alguna manera hay que restar el crecimiento poblacional. Pero, digo, un marco muy inestable desde el punto de vista de una macroeconomía que de alguna manera no daba certidumbre y que afectaba básicamente la generación de negocios. Básicamente, ese, si quiere, correlato de lo que estamos viendo en materia de crecimiento del producto, básicamente genera un crecimiento básicamente fuerte de lo que es la pobreza. Y esto también fue a contramano de lo que pasó en todos los países de la región. En casi todos los países de la región, yo diría a nivel mundial, pero en general en los países de la región, hubo una fuerte baja de la tasa de pobreza y en Argentina la tasa de pobreza aumentó fuertemente, ¿no? Asociado también con esta caída del producto. Entonces, quizás cuando uno observa en estos últimos 33 años de democracia, digo, claramente pudimos lograr consensos en materias de marco democrático, en materia de derechos humanos, pero quizás en la parte económica es donde nos faltaron los mayores consensos, por llamarlos así, consistentes, que fueran capaces de garantizar una mejora en el bienestar de la población, digo, comparado con los distintos países de la región. Digo, parte de esa discusión o parte de ese problema que observamos en la generación, en la mejora de lo que fueron los indicadores de bienestar de la población, está asociado a la falta de dinamismo en el mercado laboral. Argentina ha tenido un mercado laboral con, digamos, distintos periodos, donde hemos alcanzado tasas bajas de desempleo, pero que no han sido persistentes en el tiempo, y con distintos regímenes laborales, con distintos regímenes económicos, más abiertos, más cerrados, más regulados, más flexibles, tampoco logramos generar un crecimiento del empleo sostenido para poder bajar los niveles de informalidad. Con un mercado informal es muy difícil también poder bajar los niveles de pobreza, entonces fíjense que hemos tenido siempre un piso, uno podría decir, del 25-26% de empleo informal, inclusive en los mejores momentos donde la economía traccionaba fuertemente. Y por otro lado también, en los últimos años, el sector público volvió a ser uno de los principales motores o impulsores de la generación de empleo, con los correspondientes problemas de baja de productividad a nivel general, digamos un sector privado de alguna manera con muy bajo nivel de dinamismo
en materia de generación de empleo público. Todo esto también generó que los ingresos en el periodo no hayan podido mejorar. Fue muy inestable y las mejoras fueron circunstanciales o solamente por bajos periodos de tiempo. Entonces, esas mejoras de ingresos no fueron posibles sostenerlas en el tiempo y fíjense que en términos de productividad hemos tenido una caída de productividad o productividad negativa en casi todo el periodo. Crecimientos de salario real muy bajo y muy poco persistente y caídas de productividad básicamente cuando comparamos todo el periodo, ¿no? Entonces, claramente una forma de salir de esta trampa era a través también de devaluaciones bastante periódicas que de alguna manera generaban o se diluían constantemente en el tiempo. Por otro lado, esas mismas deficiencias generaron un problema que no hemos podido superar, restricción en el sector externo, digamos, siempre, salvo periodos muy cortos en el tiempo en el cual hemos tenido superávit de cuenta corriente, hemos logrado siempre, o de alguna manera hemos tenido siempre restricciones en la cuenta corriente y esto de alguna manera se ha transformado casi en un problema estructural, donde cuando uno observa la contracara también de las restricciones del sector externo, es el mantenimiento o haber terminado siendo una de las 5 economías más cerradas del mundo. Digo, en términos de lo que uno podía nominar el fracaso en números de Argentina, pero claramente en el comercio exterior hemos tenido una salida muy baja, comparados con los distintos países, comparados con los distintos países en los cuales ha habido procesos de mayor apertura o de mayor integración, Argentina ha tenido un bajo desempeño en materia de comercio exterior, digamos, que no ha permitido o que ha generado también ese comportamiento estructural en términos de lo que ha sido la cuenta corriente. En los 90 hubo un proceso de mayor apertura, pero más que todo acompañado por lo que fue la dinámica general y en especial por la apertura básicamente al Mercosur, pero en términos generales la economía no ha tenido una mejor o no ha podido generar una dinámica de performance suficiente en términos de crecimiento de las exportaciones. Y eso es terminar siendo una economía tan cerrada, nos ha aislado de alguna manera de lo que son las cadenas globales de valor o ya diría las cadenas regionales de valor. Digo, salvo el sector automotriz y algo de avance en el sector de los insumos básicos y en algunos sectores como el químico, la integración de las cadenas de valor o de las cadenas industriales en Argentina tienden a ser mucho más local que regionales o globales. Y cuando miramos tenemos un coeficiente, una forma de medirlo es a través del componente importado en las exportaciones, tenemos un porcentaje mucho más cercano a países exportadores de commodities, a pesar de lo que fue, me olvidé por lo menos de mencionarlo, la muy buena presentación de Jorge donde mostraba el dinamismo que tenemos dentro de lo que es el sector de la actividad. Pero eso de alguna manera, ese bajo nivel de integración también ha repercutido en una baja tasa de inversión. Digo, hemos tenido una inversión muy baja con respecto al PBI en casi todo el periodo. Entonces, cuando uno observa, digamos, todas estas cuestiones, Argentina de alguna manera no hemos logrado en los últimos años tener o generar un modelo económico que sea consistente, básicamente con la creación de empleo privado y con una mayor, digamos, integración al mundo, con una mayor apertura y una mayor integración de las cadenas de valor. Y en ese sentido me parece que es un problema, porque esto ha generado gran parte de lo que es la falta de dinamismo y la falta de competitividad que tiene hoy de alguna manera la economía argentina. Entonces, claramente, me parece que el desafío que tenemos por delante es cómo revertir esta situación. Digo, si seguimos haciendo lo mismo, por los próximos años los resultados que vamos a obtener son los que ya vimos acá, en los cuales el deterioro de todos los indicadores económicos, de competitividad y sociales de alguna manera ha sido malo o ha sido un deterioro mucho más profundo comparado básicamente con lo que ha pasado en el resto de los países. Si uno quiere buscar o quiere adentrarse en las cuestiones que hicieron de por qué llegamos a esta situación, creo que hay un gran tema de intertemporalidad en los objetivos de política económica. Siempre se ha privilegiado mucho el corto plazo sin tener en cuenta las estrategias de mediano plazo y muchas veces estas han sido totalmente contradictorias y han generado un sistema de incentivos totalmente distorsionado. Entonces eso ha afectado básicamente la tasa de inversión. Las debilidades de la macroeconomía, seguramente lo estuvieron viendo ayer,
pero que de alguna manera una macro totalmente inestable lo que hizo es profundizar los problemas de la competitividad sistémica, un Estado grande y demandante, fuerte aumento del gasto y una presión tributaria muy fuerte como para poder mantenerlo, tasas de inversión y tasas de ahorro escasas, no solamente una tasa baja de ahorro, sino gracias por la inestabilidad macroeconómica, parte de ese ahorro se ahorraba fuera y no se ahorraba en términos locales, stock de capital humano en deterioro como parte de lo planteó recién Forteza, y cuestiones de límites de inserción básicamente al mundo. Entonces, bueno, me parece que ahí es uno de los temas que de alguna manera son los problemas en los cuales tenemos que enfrentar. ¿En qué etapa está hoy la economía argentina sobre cómo se está avanzando? Por un lado, para tratar de determinar el entorno, si uno mira lo que fue el cambio de política económica de esta administración, yo creo que uno lo podría dividir como en dos grandes niveles, ¿no? Por un lado, todo un paquete de medidas tendiente a dar o volver a estabilizar, a darle equilibrio a las variables macroeconómicas, digo, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento macroeconómico, régimen de metas de inflación, etcétera. Pero por otro lado también me parece que el gobierno está dando señales en términos de algunos lineamientos de política económica, en términos de generar una economía más competitiva, más integrada, con lo cual son reformas de carácter más estructural, digo, de alguna manera tienden a tomar en cuenta parte de lo que han sido los problemas que han deteriorado la competitividad y que han generado una baja tasa de crecimiento y de alguna manera avanzar en un modelo donde esté mucho más mirado el crecimiento desde el punto de vista del impacto de las inversiones y desde el punto de vista de las exportaciones. Claramente el gobierno actuó con un modelo de algunas medidas de shock, otras gradual, pero me parece que hay que mirarlo en estos dos andariveles, ¿no? Por un lado, todo un paquete de medidas que tienda al ordenamiento macro y por otro lado, todo un paquete de medidas que de alguna manera se están empezando a discutir, que tiende a ir a una economía mucho más abierta, integrada y que tiende más a las cuestiones de reforma estructural. Por un lado, hacia dónde debería enfrentar, o por lo menos qué debería empezar a mirar esa agenda. Uno de los principales problemas es revertir la baja acumulación de capital. Cuando uno observa lo que ha sido en relación a los países de la región, Argentina ha sido uno de los países que menos ha invertido y que menos inversiones tiene en relación a su PBI, digo, tanto comparado con la región como comparado, digamos, con lo que sería una tasa aspiracional de inversión como para poder tener un crecimiento sostenido en los próximos 5, 6, 7 años. Más o menos los números que se hacen siempre es que con una tasa de inversión entre el 24 y el 25% sería compatible con un crecimiento del 4, 4,5% con una tasa de inflación de un dígito y esto pudiera ser sostenido en el tiempo. Dinámica que hay que torcer porque una baja tasa de inversión ha generado una dinámica muy magra en términos del crecimiento de la competitividad. La productividad promedio en los últimos 35 años creció solo el 0,5%, mientras que países con los cuales nosotros competimos crecieron casi 4 veces lo que ha sido el crecimiento de la productividad en Argentina, y eso de alguna manera refuerza el proceso de estancamiento estructural. Otro de los temas importantes para trabajar en lo que uno debería definir como una agenda de competitividad en cambios más estructurales son las cuestiones que hacen a la inversión en infraestructura. Jorge recién decía que tenemos una inversión menos del 2% del PBI y deberíamos estar por lo menos al doble, tener una inversión del menos 4 o 4,5% del PBI para de acá al 2025 poder superar los grandes cuellos de botellas que tenemos en inversión en infraestructura. Creo que lo vieron ayer y de alguna manera lo han nombrado, pero esto ha generado un fuertísimo deterioro en todos los aspectos de la infraestructura que uno quiera mirar, impacto en los costos de transportes, deterioro en la provisión de servicios, etcétera. Ahí nada más miren lo que ha sido el deterioro en el sector energético en términos de provisión. Los temas que tienen que ver con apuntalar la educación, después Eduardo en eso seguramente va a trabajar mucho más, pero ha habido si bien todavía mantenemos una gran capacidad en términos de creación, innovación y generación en la mano de obra a partir de lo que ha sido nuestra fortaleza educativa, pero el deterioro en los últimos años de alguna manera ha sido muy fuerte y eso quedó demostrado en todas las encuestas o las muestras que se han hecho en los estudios de PISA. Y
uno de los temas también importantes es la agenda como para empezar a alinear los temas que tienen que ver con los costos laborales. Argentina ha quedado entre países caros y pocos productivos en términos de lo que es la comparación a nivel internacional y creo que es uno de los temas importantes a la hora de poder discutir las cuestiones de competitividad. Claramente tenemos un diferencial de costos laborales muy fuertes. Nosotros hemos hecho un trabajo en términos de distintos sectores. El costo no salarial es casi el 37 al 40%. En algunos sectores va del 51% y en algunos sectores, como es el caso del sector automotriz, llega casi al 70%. Y ahí hay muchísimo para trabajar, porque no solo tiene que ver. Acá hay una fuerte dicotomía en muchos sectores. Por un lado tenemos costos laborales altos en dólares con nuestros competidores, pero salarios promedios bajos en gran parte de los trabajadores. Entonces, acá no es un problema de bajar el salario. Lo que hay que tratar de hacer es que parte de ese costo laboral pueda ser absorbido por el salario y bajarlo en términos de comparación. Hay temas para trabajar en lo que hacen los aportes directos, ahí hay una mirada muy fuerte con respecto al sistema de salud, al financiamiento de las obras sociales. Quizás esto también de alguna manera imponga una discusión mucho más fuerte sobre la forma en la cual se está financiando el sistema de salud, pero también hay mucho para trabajar en costos adicionales que generan impactos fuertes en los costos, como tienen que ver los temas de los juicios laborales, temas de despidos, etcétera, etcétera. Argentina es un país que en promedio tiene el doble de costos de despidos a partir de los 10 años que el promedio del resto de los países. En el resto del mundo está alrededor de 22 semanas contra 43 en Argentina, y eso también genera un problema de productividad media en términos de lo que es la contratación. A veces cuando se habla de estos temas siempre hay miedo de que hablar de costos laborales implique flexibilizar y generar mayor nivel de desempleo. Noto cuando uno mira aquellos países que tienen menores costos laborales no necesariamente tienen mayor tasa de desempleo que el resto, digamos, hay casos probados, y creo que lo que está pasando en la región, y en especial la reforma de Brasil, de alguna manera no nos obliga a copiar lo que hace Brasil, pero sí claramente nos obliga a tomarlo en cuenta y a sentarnos y empezar a discutir estas cuestiones de cara a una mejora de competitividad en el mediano plazo. Otra de las cuestiones fuertes de la agenda que vimos en parte de lo que ha sido el fracaso de mejorar la competitividad sistémica tiene que ver con lo que es el aumento de la presión tributaria, que es la contracara de lo que ha sido el aumento del gasto público en los últimos años. El gasto público tiene dos problemas, no solo tiene un problema de tamaño, sino tiene un problema de eficiencia. Digo, es grande y malo en términos de lo que son las prestaciones, que termina generando costos adicionales por la ineficiencia burocrática en la actuación, y a su vez hay que tener una presión impositiva alta como para poder financiarlo. Entonces, claramente, esto de alguna manera también es un impacto, porque tenemos que competir con países que en promedio tienen presiones impositivas más bajas o tienen calidad de servicios públicos que mejoran mucho lo que son los costos que tienen las empresas que enfrentar. Entonces, claramente, a mediano plazo esto es un tema no menor. Y una de las grandes restricciones en términos de mejora de competitividad tiene que ver con el desarrollo del mercado financiero. Argentina ha sido un país, el único país de América Latina que entre los 90 y ahora ha disminuido la mitad el tamaño de su sector financiero, mientras que en el resto de los países de América Latina más que se duplicó. La relación de préstamos sobre el PBI es alrededor del 13% del PBI, en Brasil creo que está alrededor del 60%, Chile está alrededor del 80%, y cuando hablamos del mercado de capitales en términos de empresas que cotizan en bolsa, hay menos de 40 empresas que cotizan con un mercado que mueve muy poco. Entonces, claramente hay que hacer una reforma del mercado de capitales, pero también hay que tener una moneda. Digo, si no tenemos moneda, también es difícil no poder desarrollar el mercado de capitales, y ahí las cuestiones de la macro y de la inflación son temas, me parece, importantes como para poder tenerlos en cuenta. Claramente, cuando uno observa, para atacar todas esas deficiencias que de alguna manera han impedido una mejora en las cuestiones de competitividad, hay que tener una agenda de competitividad a mediano plazo, pero hay que tener una agenda que empieza ahora, que tiene que ver con discusión
de cuestiones regulatorias que pueden mejorar la eficiencia de las plataformas que tenemos, como también un programa de inversión y de cambios regulatorios de mediano plazo, pero que es una agenda impostergable, no es una agenda que pueda empezarse el año que viene, es una agenda que ya debería de alguna manera estar en marcha y que, como planteó Jorge recién, requiere no solo de la voluntad del sector público o del gobierno de turno en hacerlo, sino que tiene que tener un fuerte consenso de los actores políticos y sociales como para poder avanzar para que sea de alguna manera efectiva. Si uno mira el planteo del gobierno, el gobierno de alguna manera dio algunos lineamientos el año pasado en el marco de lo que es el Plan Productivo Nacional, que quizás, digamos, por lo menos plantea abordar esta problemática y se hace una diferenciación en términos de los sectores en los cuales se tiene que trabajar, algunos en los cuales solo las políticas horizontales mejoran las cuestiones que hacen a la competitividad y otros en los cuales las políticas horizontales no les alcanzan y en los cuales los temas sectoriales, desde reconversión, modernización y saltos cualitativos en materia de calidad, son importantes como para poder hacerlo. La presentación de Jorge recién de alguna manera buceó sobre esos sectores, pero claramente esto nos da un mapa por lo menos donde empezar a orientar el radar. La posición de cada sector no implica la inviabilidad de las empresas. Dentro de sectores que cuando uno los mira son sectores de baja competitividad, encontramos empresas que tienen, digamos, fuertes mejoras competitivas o están muy bien posicionadas, pero en términos generales hay sectores más o menos competitivos los cuales van a requerir políticas sectoriales que tienen que ver con esas características. En ese marco, digamos, de este desafío que tenemos por delante de mejorar la competitividad, veamos un poquito cómo está la posición de la industria y sobre qué temas de alguna manera podemos avanzar. Por un lado, si uno mira el récord de lo que vimos antes, en términos generales, si vemos el récord de la industria, lo que estamos viendo es que en términos mundiales la industria va perdiendo peso dentro de lo que es el componente del PBI, pero a su vez cuando miramos la cuestión de la Argentina, no solo ha perdido peso, sino que ha tenido un menor desempeño comparado con otros sectores en términos relativos, ¿no? Digo, hay sectores que en los últimos años de alguna manera han generado o han mejorado muchísimo su competitividad, mientras que en el sector industrial no solo hay una pérdida de peso relativo, sino también diferenciales desempeños dentro del sector y dentro de lo que son los distintos sectores. Si uno mira en los últimos años, el PBI ha crecido muchas veces muy por encima de lo que ha sido el desempeño industrial. El récord, lo que estamos observando, a pesar de los últimos años de una fuerte recuperación y crecimiento de la economía, en términos relativos por el crecimiento de otros sectores, como ha sido la expansión del sector agropecuario, la expansión o la aparición fuerte del sector minería, el desarrollo del sector de servicios de conocimiento, de alguna manera ha perdido peso relativo la industria. Cuando miramos al interior de la industria, Jorge mostraba antes los problemas de competitividad a nivel global que tiene la economía argentina. Este es un ranking que nosotros elaboramos dentro de lo que es el sector industrial. Claramente dentro del sector industrial tenemos fuertes diferencias en materia de competitividad o posicionamiento relativo. Acá de alguna manera tomamos algunos para ver. Hay sectores que tienen alta competitividad. Ahora, hay un tema importante esto. Esto es la foto de hoy, cuando uno mira la foto en términos del ranking de los sectores. Pero hasta en los sectores de alta competitividad muchas veces estamos fuera de la frontera tecnológica. O sea, hay mucho para avanzar, aún en los sectores en los cuales la competitividad es alta en Argentina. Parte de esto se debe a cuestiones de recursos naturales, la cuestión de los insumos, la escala que tienen en términos de lo que es su sistema de producción, la incorporación e innovación de tecnología que han tenido en los últimos años. Hay sectores de competitividad media. El sector de competitividad media son sectores exportadores, pero no pueden exportar a todo el mundo, sino que están muy concentrados en la región de América Latina. Un caso de esos es el sector automotriz, que tiene fuertes problemas en su escala en la integración de su escala de valor con, digamos, problemas de integración, en especial con el eslabón más débil que está en el sector autopartista, digamos, en los cuales ha habido
fuertes deficiencias. Hay un núcleo que ha avanzado fuertemente en los últimos años, que está mucho más especializado en los temas de pick-ups, pero que en el resto de alguna manera se ha visto muy afectado y tiene una densidad menor y una competitividad menor. Y después sectores en los cuales son muy mirados en el mercado interno, tienen serias dificultades para poder exportar también a la región y a su vez tienen dificultades para enfrentar la competencia externa en el propio país. Entonces, claramente hay, digamos, cuando uno mira el total, tendremos un 60-70% de la industria con niveles de competitividad alta y media alta y alrededor de un 40% de sectores en la industria donde el peso y la competitividad es un poquito más bajo. En parte de lo que es la responsabilidad de ese entramado es a partir de cómo se ha ido generando y cómo se ha ido articulando el sector industrial. Algunos sectores en los cuales las ventajas competitivas son más fuertes se ha dado a partir de lo que ha sido el desarrollo de los recursos naturales, en ese caso todo el sector de alimentos, biocombustible. Acá es un dato interesante porque, insisto, estamos viendo la foto. Si uno mira la película, acá uno debería incluir en las cuestiones de recursos naturales lo que va a ser el desarrollo de Vaca Muerta, que es una gran oportunidad para el sector industrial para hacer un cambio, si quieren, casi estructural en términos de desarrollo de la cadena química y petroquímica por la posibilidad de poder tener en los próximos años abundancia en materia de provisión de gas, pero también tenerlo a valores que van a ser competitivos a nivel internacional. Por otro lado, hemos desarrollado a partir de la década del 80 fuertes ventajas en lo que es todos los insumos básicos, en los cuales de alguna manera se han transformado también en polos exportadores, tanto en el mercado interno, pero en polos exportadores. Y fíjense la aparición de la maquinaria agrícola como un sector pujante de la mano de lo que ha sido el desarrollo del sector agropecuario. Hoy muchas empresas, en especial de todo lo que es el polo de producción de maquinaria agrícola de Santa Fe y Córdoba, están exportando de la mano de lo que es la transferencia tecnológica de la siembra directa, que genera, digamos, una diferenciación del producto muy fuerte. Entonces, esto está permitiendo a ese complejo poder dar un salto de calidad importante. Y después, industrias que han tenido una fuerte protección en los últimos años o que han tenido expansión a lo que ha sido la apertura del Mercosur y que de alguna manera se han desarrollado. Ahí hay dos ejemplos, como es el caso de automotriz, que ha logrado integrar, complementar y especializar su producción básicamente con Brasil, o el sector textil, en los cuales, salvo en el caso de los últimos años, de fuertes inversiones de Brasil en Argentina, en la rama del denim, hay siempre una, digamos, tirantez y una relación no cooperativa y muy competitiva entre las dos plataformas. Entonces, cuando uno observa esta situación, cuando observa la foto en términos de lo que es la pérdida de peso relativo, lo que es el entramado desde el punto de vista de competitividad y las diferencias que existen entre las distintas industrias, un poco la idea es, bueno, ¿cuál tiene que ser el camino y hacia dónde tenemos que saltar? Yo hace unos años hicimos este cuadro para un estudio en términos de cómo la industria a nivel mundial, a partir de lo que ha sido la posibilidad de contar con salarios bajos, ha tenido un desarrollo y de alguna manera ha dado un crecimiento para arriba. Claramente ese camino que han seguido otros países, Argentina no lo puede seguir. Argentina no compite por salarios bajos. Tenemos que buscar que nuestros principales, digamos, somos un país que de alguna manera está en la discutida trampa de ingresos medios, pero que tenemos salarios medios altos con respecto a muchos competidores y que va a ser muy difícil hacer ese camino. Por lo tanto, tenemos que cortar distancia y lo que tenemos que hacer es un salto fuerte en materia de innovación, aprovechando gran parte de las capacidades que tenemos, y ahí es clave la incorporación de tecnología, innovación y desarrollo a mediano plazo como para poder dar ese salto. Entonces, el desafío que tenemos es que somos un país industrial y vamos a seguir siéndolo y tenemos gran parte de conocimiento puesto. Somos un país en términos de dólares caro, por lo tanto no podemos competir con industrias o con plataformas territoriales que hagan su base en términos de salarios bajos y por lo tanto tenemos que tratar de ver cómo podemos posicionar la industria en los próximos años. ¿Cuáles son los desafíos que hay que enfrentar desde la micro? Por un lado hay que seguir gestionando, hay que gestionar los cambios en este periodo de transición, pero empezar a posicionarnos mirando el mediano plazo hacia dónde tenemos que ir ubicando básicamente nuestra actividad y qué es lo que requerimos como para poder avanzar en eso. Entonces, la primera cuestión para las empresas es entender la situación. Digo, hay que entender
nos guste o no nos guste, cuáles son los cambios que se están dando y hacia dónde se dirige la economía. Y ahí hubo fuertes medidas que de alguna manera cambiaron las reglas de juego, desde el libre acceso de divisas, administración de comercio compatible con la OMC, eliminación de retenciones, etcétera, etcétera. Digo, cambios que se dieron durante el año pasado que tuvieron impacto inmediato. Todavía estamos con cambios en la política económica que de alguna manera generan ajustes secuenciales. En los próximos 2 años la industria, las grandes empresas ya lo tienen, pero los ajustes de tarifas y servicios públicos para llevarlos a los costos de generación a fin de hacer compatible el desarrollo del sector a mediano plazo son temas que ya forman parte de la agenda. Cambios y adecuaciones en los marcos regulatorios para una economía más abierta y más integrada, y cambios también en los marcos regulatorios internos como para poder captar inversiones. Eso se vio muy fuerte en lo que fue la adecuación de los marcos regulatorios en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones, que es donde más se están captando inversiones en el corto plazo, pero se está avanzando en todos. Todo lo que es la política de acuerdos regionales. Argentina hoy tiene, el Mercosur tiene acuerdos de libre comercio, preferencias comerciales con el 7% del PBI mundial. Argentina tiene un poquito más por algunos acuerdos particulares en el marco de la ALADI, estamos en el 9%. Si uno mira el objetivo del gobierno para el 2019 es tener acuerdos de preferencia comercial o acuerdos de libre comercio con el 50% del PBI mundial. Eso implica Unión Europea, que está muy cercana a la posibilidad del cierre, implica más relación con Japón, implica Estados Unidos, implica México y implica toda América Latina. Bueno, tenemos que empezar a mirar esa cuestión porque es un proceso en términos irreversibles de apertura y mayor integración. Eso de alguna manera, las medidas de corto y los ajustes, por llamarlo así, secuenciales, están generando mejores condiciones de entorno, más acceso al financiamiento, menor costo financiero, cambia el clima de negocios para la captación de la inversión extranjera directa, pero también genera en la transición desafíos de corto plazo. Digo, esta política fiscal gradualista con una política monetaria más restrictiva tiene tasas de interés en el corto plazo que quizás están por encima de la rentabilidad de nuestro sector. Muchos sectores van a encontrar mayor competencia importadora, tanto interna como externa. ¿Qué quiero decir? Mayor competencia de productos que van entrando, pero también la posibilidad de que tenemos mucha gente viajando, como decía recién Jorge, y consumiendo en el exterior. Ustedes piensen que el año pasado viajó 1 millón de argentinos a Chile, que gastó 1.100 millones de dólares según cuentas nacionales de Chile, de los cuales 500 millones fueron en servicios y 600 en bienes. Cuando uno toma bienes es textil, indumentaria, calzado y electrónica. Entonces, claramente son cambios en el contexto y si uno suma Miami y Paraguay, da una idea también de lo que es el impacto, ¿no? Y la recuperación lenta que estamos viendo en Brasil. Fíjense que Brasil ya empezó el hecho de que haya dejado de caer ya empieza a dar mejoras para el sector automotriz, pero claramente estos son los impactos que tenemos en el corto plazo en el cambio básicamente de estas reglas de juego. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo primero es, claro, lo que digo yo es muy fácil, ¿no? No resignar rentabilidad, pero no perder rentabilidad en un contexto donde precios y salarios también se siguen ajustando. Entonces, claramente, la clave para en una todavía carrera entre ajuste de precios y salarios es básicamente la mejora de la productividad. Entonces, hay que empezar a mirar muy fuertemente al interior de la firma para poder mejorar las cuestiones de productividad, porque cuestiones de precios y salarios, de alguna manera, en un entorno más competitivo, empiezan a tener una mayor injerencia. Y la pérdida de rentabilidad se ha visto en los últimos años. Ahora, esa mejora de productividad claramente tiene que venir de la mano de la inversión. Digo, en los últimos años ha habido una mejora, pero es muy baja, y dependemos, digamos, fuertemente de esas mejoras de productividad como para poder atender a las cuestiones de mejora de rentabilidad. Y en eso los incentivos son primordiales en términos sectoriales, pero también en términos de cada mirada una de las firmas. Tenemos que dejar de pensar en los próximos años en el tipo de cambio. Digo, esa es una variable que hay que tomarla acomodada y todas las mejoras tienen que venir básicamente de las discusiones en términos de cuestiones más estructurales de la economía, pero mucho en lo que tiene que ver con la mejora interna.
El otro desafío importante es no desconocer, como les decía antes, los cambios en términos del entorno internacional, en especial la agenda de negociaciones internacionales del gobierno. Ahí claramente hay sectores que tienen muy fuerte posicionamiento externo, tienen experiencia, de alguna manera han ganado mercados, pero en general el grueso de los sectores tiene baja inserción externa, muy centrada en los que son los países de América Latina, o algunos que son básicamente orientados al mercado interno. Entonces ahí hay un tema como para poder aprender, en especial aquellos sectores que tienen inserción baja en América Latina, de alguna manera mayor vinculación con aquellos que tienen más salida exportadora y ver cómo puede haber complementaciones y cooperación en términos de aprendizaje. Los sectores, hay algunos sectores muy expuestos en los que están en la zona de exportación a América Latina, muy expuestos a Brasil, en los cuales tienen una, por llamar así, Brasil dependencia en términos de complementación. Hay un gran desafío de diversificación de mercados y esto implica mucho de inteligencia comercial como para poder avanzar en otros países, ver los temas que implican mejoras de demanda como para poder incorporar mucho más esos productos a la región. Las cuestiones de inversión para mejora de productividad. Ha habido un fuerte atraso en materia de stock de capital en los últimos años. Acá nosotros hicimos una aproximación para Córdoba. Fíjense que en promedio el stock, la antigüedad de stock de capital está entre 11 y 12 años. Para la economía argentina está más o menos parecido, alrededor de 13 años. A finales del año 90 teníamos una antigüedad de stock de capital de 6 años y nuestros competidores están entre 6 a 5 años. Entonces, claramente acá hay mucho para avanzar en poder aprovechar el nuevo acceso al financiamiento como para hacer incorporaciones de tecnología, cuidando el capital de giro de corto plazo, pero sin abandonar la mirada de mediano plazo en términos de incorporación. En especial, en todo lo que tiene que ver con el entramado PYME, que es el más, de alguna manera, más denso en términos de posicionamiento de empresas. Digo, en los últimos años, de alguna manera, ha mantenido su participación y ahí me parece que hay muchas cuestiones como para poder avanzar. Digo, los temas que hacen a la imitación, a la copia, son válidos quizás como estrategia de corto plazo, pero si no incorporan los avances, los temas de innovación y los avances tecnológicos, de alguna manera van a quedar fuera de mercado. Hay un cambio fenomenal en términos de lo que es las nuevas tecnologías, en especial todo lo que hace a la digitalización, pero los temas que hace al comercio electrónico. Cuando uno mira el comercio electrónico en este año creció el 100%. Para muchos negocios hoy es la principal boca de expendio, estoy hablando de los grandes jugadores. Uno dirá, mi empresa no tiene nada que ver con esto, al contrario. Si en 3 años no hacen nada para empezar a subirse en términos de digitalización o de incorporación al comercio electrónico, va a ser mucho más difícil hacerlo y la pérdida de mercado va a ser mucho mayor. Digamos, aprovechar todos los programas que puede haber tanto a sector público, nacional como provincial para apoyarse y empezar a mirar y a bucear lo que implican los mercados externos. Digamos, mirar las cuestiones de los eslabonamientos. Tenemos muchas empresas que están en eslabonamientos tardíos, digamos, hay que tratar de incorporarse más aguas arriba como para poder mejorar una estrategia. El gran problema de nuestras pymes es que compiten a veces con grandes jugadores, o sea, que tienen baja inserción en cadenas de valor local, digamos, siendo traccionadas por lo que pueden ser grandes empresas. Me parece que ahí hay mucho campo como para poder avanzar y como para poder integrarse, y también empezar a mirar cuestiones que hagan a descentralización de operaciones. Creo que la ley PYME es una buena ley, es un instrumento que puede aprovecharse, creo que está subutilizado, digamos, y de alguna manera puede ayudar a financiar parte de los procesos de reconversión. Con respecto a inserción internacional, hay de alguna manera varias estrategias, diferenciación, especialización, complejización de las operaciones, pero claramente según los nichos de actuación no hay que dejar de pensar estas cuestiones. Digo, la idea de que tenemos los problemas de corto plazo y abandonamos el mediano, de alguna manera pueden ser una condena en términos del momento que querramos hacerlo y podamos quedar fuera del mercado, pero me parece que hay mucho, digamos, estrategias en las cuales de alguna manera se pueden poner. Mirar lo que están haciendo o cómo se han insertado otras opciones. Digo, Argentina en términos de eslabonamientos hacia atrás o hacia adelante tiene una baja participación. Me parece que ahí hay experiencias o sectores en los cuales hemos avanzado, equipos de transporte, maquinaria agrícola, o en los casos de agricultura y alimentos que pueden ser de buena plataforma y buena experiencia,
como para poder tomar. Y en los últimos temas, digamos, la importancia de gestión puertas adentro y hacia afuera de la empresa. Digo, en la gestión interna, todas las cuestiones que hacen, a veces ponemos mucho la mirada en lo que hace a la inversión dura y nos olvidamos las cuestiones de la inversión blanda. Gran parte de las empresas argentinas son empresas familiares que tienen problemas de baja profesionalización en sus staff. Digo, ahí hay mucho para avanzar en materia de desempeño. Eso hace hacer mucho más rentable el capital social y el capital productivo que tiene cada una de las empresas y pensar en las cuestiones de innovación. Innovación no es poner un robot solamente. Innovación es mejoras administrativas, incorporar sistemas, tener estrategias e inteligencia comercial. Digo, el mundo que viene es mucho más desafiante y no van a tener la ayuda externa que daba antes el tipo de cambio. Por lo tanto, aquel que no hacerlo es de alguna manera condenarse a la vida o la muerte en términos de los próximos años. Y tener una fuerte relación en términos de proveedores y clientes. Digo, hay un tema de percepción con respecto a cómo nos integramos al interior de la cadena. Hay mucho para avanzar y mucho para aprender y hacer mucho más cooperativo en términos de esos. Así que, como forma de conclusiones, me parece que estamos ante un desafío muy fuerte en los próximos años. Claramente hay un cambio del entorno económico que de alguna manera los cambios en las reglas de juego que estamos observando son cambios que van a permanecer independientemente, me parece, ya de la administración política que esté en el cargo. Digo, me parece que son cambios importantes que nos van a implicar un desafío muy fuerte en materia de mejora de competitividad. El hecho de que la economía y la macro vayan normalizándose con este tipo de cambio me parece que pone de nuevo en la agenda los desafíos de la competitividad. Esperemos que podamos aprender de las experiencias pasadas para no mirar dentro de 15 años que nuevamente los indicadores económicos y sociales siguen cayendo y de alguna manera podamos revertirlos. Muchísimas gracias.